Amigas y amigos del canal, aquí estamos en una nueva entrega de Agropedagogía Channel, el mejor canal para aprender de agricultura en Latinoamérica. Bueno, y aquí tenemos un viñedo y estamos precisamente en un momento crítico, porque ustedes pueden ver que ahí están las estructuras florales, la inflorescencia, ¿cierto? Que es el racimo de uva que ya está formado, ya viene formado, perdón, dentro de la yema. Es decir, por ejemplo, acá también tenemos otros brotes que están recién brotando y el racimo ya está formado, ya viene prediseñado dentro de la yema. Por lo tanto, ¿qué pasaría si cae una helada? Por supuesto, el tejido se va a congelar, los cristales rompen las paredes y las membranas celulares, por lo tanto la célula queda completamente destruida. Se muere el tejido, necrosis, y lamentablemente el racimo que está ahí no puede volver a crecer. ¿Y por qué una helada en este momento es tan compleja y provoca tanto daño? No tan solo en las viñas, en muchos frutales. Porque resulta que al morir el tejido, ¿cierto? El hielo lo que hace es perforar, porque forma unos cristales, perfora la membrana celular, la pared celular, destruye la célula completamente, el tejido muere. Lamentablemente, claro, el brote muere, necrosis, etcétera, y no queda otra que empezar nuevamente a crecer desde algunas estructuras que están en la base del brote, como es, no se alcanza a distinguir muy bien, pero vuelve a brotar. Pero resulta que estos brotes que vienen no traen racimos, porque el racimo, como ya lo comenté, ya viene formado dentro de la yema, por lo tanto se pierde la producción. Hay que considerar también que uno de los daños más importantes ocurre cuando sale el sol. Increíble que cuando cae una helada y sale el sol es más fuerte el daño que cuando cae la helada y está como el día de hoy, que está nublado. ¿Por qué pasará eso? Aquí es un tema físico. Resulta que cuando el agua pasa de estado sólido a estado gaseoso, tiene un nombre, ¿cierto? Eso se llama sublimación. Y es el proceso o el cambio de estado que extrae la mayor cantidad de calorías en el tejido donde está el hielo. Entonces, para que las partículas de hielo pasen a ser partículas gaseosas, extrae un montón de calorías. Y esas calorías las extrae, por supuesto, del tejido donde está. Y ahí donde se hiela y se provocan los daños más severos. Y para poder continuar con esta descripción tenemos que diferenciar cuáles son los métodos para combatir heladas, que son aquellos activos y los métodos pasivos. ¿Cuál es la diferencia primordial entre ellos? Es que los métodos activos son aquellos que se ejecutan, que se ponen en marcha en el momento de la helada, cuando la temperatura comienza a bajar y cuando las alertas meteorológicas empiezan a dar sus señales de la helada, es en ese momento cuando se activan. Por otra parte, también estos métodos activos son aquellos que de alguna forma incorporan energía adicional al sistema. Porque claro, al encender un combustible estamos estamos generando esa energía adicional, al igual que cuando estamos incorporando agua por aspersión en un huerto frutal también. Y dentro de los métodos activos, en específico aquel en el que estamos aplicando humedad, en el que estamos aplicando agua mediante aspersión, este es un método que tiene un trasfondo también físico, por supuesto. Estamos hablando de que en los huertos frutales el tema de las heladas es netamente conocer de la física, conocer de los estados de la materia. Por ejemplo, vamos a suponer que la temperatura está bajando, hay una alerta de helada, se activan estos aspersores, empiezan a funcionar y se forma una pequeña película de hielo sobre el tejido que estamos protegiendo, en este caso un brote de algún frutal, de un cerezo, de una vid, por ejemplo. Y esta pequeña capita de hielo, porque resulta que tenemos que entender algo fundamental de los estados de la materia, porque resulta que para pasar de estado líquido a sólido, para solidificarse, el agua tiene que entregar ciertas calorías.
que pasa a la inversa cuando se congela, ¿cierto? Al pasar de estado sólido a estado líquido, el agua, para poder cambiar de estado, necesita sacar calorías del medio de donde está. Y en este caso es lo contrario. Para poder pasar el agua desde de estado líquido a estado sólido, a hielo, tiene que entregar esas calorías. Entonces, al formarse esta pequeña capa de hielo que rodea el tejido que estamos protegiendo, por ejemplo un brote, esta pequeña capa llega a un punto en el cual la temperatura nunca pasa de 0 grados, o muy cercana, en torno al 0 grados. Entonces, esta pequeña película o capa de hielo lo que hace es formar una especie de iglú. Esta capita de hielo protege el tejido, se provoca un equilibrio porque el agua está entregando calorías para poder congelarse, porque la temperatura baja, pero al mismo tiempo esa entrega de calorías mantiene un equilibrio cercano a 0 grados. Por lo tanto, la temperatura de la helada podría continuar bajando, pero alrededor de esta pequeña capa de hielo, este iglú, no va a bajar de 0 grados. Entonces ahí tenemos un método en el cual el tejido de la planta, los brotes se están protegiendo, y curiosamente por el mismo hielo, y estamos disminuyendo el impacto económico que podría acarrear una helada en plena brotación de un frutal. Bien, y así como existen métodos activos para poder controlar las heladas, ¿cierto? Que es quemar combustible, no muy recomendado. Así como también estas hélices, ¿cierto? Estos ventiladores gigantes que ponen en los huertos frutales, o incorporar agua por algún método de aspersión para poder formar este iglú y que proteja el tejido de que siga bajando de temperatura. También hay métodos pasivos, y precisamente aquí en este sector que les estoy mostrando, aquí hay menos población de malezas comparándolas con por allá al fondo de la hilera, donde podemos encontrar que claramente hay mucha más cantidad. Resulta que, claro, el control de malezas puede ser un muy buen método pasivo para poder controlar las heladas. Porque resulta que aquí, en este suelo que les estoy mostrando, que tiene poca maleza, la radiación solar va a llegar durante el día directo al suelo, y durante la noche esta radiación se va a liberar en forma gradual. Pero ¿qué pasa cuando nos desplazamos un poco y encontramos más maleza? Aquí hay algunas correhuelas con Volvulus arvensis, hay alfilerillo por ahí, relojito, hay otras malezas más. Vamos a... Y aquí, por ejemplo, aquí ya hay un poco más de población de malezas. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Probablemente el daño por helada va a ser un poco más notorio, un poco más severo, porque resulta que la radiación solar la absorben las malezas y no la absorbe el suelo. Por lo tanto, el suelo va a estar un poco más frío en un terreno donde tiene mayor población de malezas. Bien, amigos, y aquí el administrador gentilmente nos autorizó a poder filmar este video, y aquí tenemos un método para controlar heladas que es pasivo también, que son estas carpas, estos textiles que lo que hacen también es bloquear de alguna forma esta masa de aire frío que empieza a bajar y puede provocar daños severos en este huerto frutal. Bien, amigos, espero que este video les haya servido para entender un poquito mejor cómo se pueden combatir las heladas, cuáles son los efectos, cómo poder gestionar esto y anticiparse al daño que puede provocar una helada en un huerto frutal. Quiero mostrar acá y felicitar y agradecer a los últimos 8 seguidores del canal que van a aparecer por aquí al lado o por este otro lado, no sé. Y si este video te sirvió, te gustó, compártelo. Encargarle también, damas, están un poquito bajas en los suscriptores femeninos. Más o menos el 85% de los seguidores son hombres, ya pues chiquillas, como decimos en Chile. Nenas, chavas, pibas, ¿qué pasa? Suscríbanse, es gratis. Y así no se pierden ningún contenido del mejor canal para aprender agricultura. Un abrazo a todos.